Célula, pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia de Presbiteriana de Bayside. Autor, Reverendo John C. Clay. Capítulo 110, pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo. Salmos 74, 12-23. Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Magullaste las cabezas de Leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Amén. En el texto de hoy, el autor de Salmos, ¿qué tipo de oración ofrece a Dios por Judá que ha sido destruido? ¿Y qué enseñanza le da esto a usted? El texto de hoy, por los antecedentes de la época, el autor no es Asaf sino uno de los descendientes de Asaf. En la primera parte del capítulo 74 de Salmos habla acerca de la destrucción de Jerusalén y saqueado el lugar santísimo, por lo que trae muchas dudas para los hombres de fe. ¿Por qué está pasando esto si Dios existe? Y la pregunta era que hasta cuándo Babilonia, que no cree en Dios, puede arrasar al pueblo de Israel. El autor de Salmos, al ver que Babilonia fácilmente destruye a su pueblo, estaba dudando de si el pueblo de Israel podía restablecerse nuevamente. Las personas, cuando se encuentran en una situación frustrante, sin escapatoria de éxito, piensan que no puede haber restauración. Y entra la desesperación. Pero aún en estas condiciones, el autor de Salmos comprende una cosa por la gracia de Dios. Y eso es, lo que Dios había hecho para el pueblo de Israel en el pasado, y recordando esto empieza a tener esperanza nuevamente. Por tanto, para los hermanos cristianos es importante recordar las cosas que hace Dios en el pasado para los momentos necesarios del futuro. Y lo que el autor de Salmos recordó que hizo Dios en el pasado está en el versículo 13. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Aquí, el monstruo no es un animal real sino un animal mítico. Y cuando se refiere que Dios quebrantó las cabezas de los monstruos, significa la destrucción del ejército de Egipto en el Mar Rojo cuando estaban haciendo éxodo el pueblo de Israel desde Egipto. Y en el versículo 14 dice, magullaste las cabezas de Leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. El Leviatán es un monstruo marino mítico fuerte, y generalmente se traducen en cocodrilo. Y el cocodrilo significa el ejército del faraón. El versículo dice que Dios dio de comer al ejército de Egipto a los moradores del desierto, y significa que el ejército de Egipto fue una comida necesaria para el pueblo de Israel que cruzaba el desierto. ¿Qué significa esto? Según el historiador Josefo, después que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo dividido, el mar volvió a su estado original matando a todo el ejército de Egipto. Y a la mañana siguiente a la orilla del mar llegaron todas las armas del ejército de Egipto. Esas armas rescatadas por el pueblo de Israel fueron utilizadas más después para las batallas futuras con otras naciones y cuando entraron a las tierras de Canaán para conquistar el fuerte Jericó y muchos otros fuertes. Esta opinión es muy acertada, puesto que el pueblo de Israel salió de Egipto sin ningún tipo de armamento porque le dijo al faraón que salían para ofrecer holocausto a Dios. Pero inmediatamente después del éxodo, entran en batalla con Amalek, donde Moisés alzaba los brazos, ganaba la batalla liderada por Josué, y cuando los bajaba perdía, por lo que Aarón y Hol le sostenía el brazo de Moisés para que los tuviera en alto y poder ganar la batalla.
¿Y lo hicieron? ¿Dónde obtuvieron las armas? Las armas del ejército de Egipto que llegaron a la orilla del Mar Rojo, pudiendo pasar el desierto el pueblo de Israel, convirtiendo en alimento para el pueblo a los que acosaron al pueblo. La enseñanza que nos trae esto es que puede ser una situación difícil que nos esté acosando y haciendo pasar calamidades, pero aún esa situación está siendo trabajadas juntos para lograr el bien. Por tanto, debemos de recordar que en esas situaciones difíciles está la voluntad de Dios y pasar esa prueba con fe. El versículo 15 dice: abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Las palabras abriste la fuente y el río significan cuando el pueblo de Israel estaba pasando el desierto, estaba quejándose de que no había agua y Dios hizo romper la roca para que saliera agua. Y secaste ríos impetuosos significan cuando Dios dividió el río Jordán para que pudieran entrar a las tierras de Canaán. Y el autor de Salmos desde el versículo 16 recuerda que ese Dios es el creador de los cielos y la tierra. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Estas palabras significan que Dios hizo el sol y la luna, así tarde y noche, por lo que Dios es el que tiene el control. Dios es el que tiene el control de día a día. Por esa razón, Jesús nos dijo que no nos preocupemos por el mañana, todo se lo podemos dejar a Dios. Porque el dueño del mañana es Dios y es el que tiene control. En el versículo 17 dice que Dios limitó a las tierras y creó las 4 estaciones. Es decir, que es Dios quien puso límites entre el mar y la tierra. Y también Dios creó el misterio divino del verano e invierno de las 4 estaciones. El verano donde todas las plantas crecen completamente y el invierno donde proveen descanso para todas las cosas. El autor de Salmos refiere que Dios es el creador de todo este misterio divino. Asimismo controla nuestras vidas de forma misteriosa divina. En nuestras vidas a veces dan frutos vigorosos como en el verano, pero también Dios permite existir el invierno. El invierno donde no podemos sembrar o crecer, pero sí debemos de recordar es que en esas aflicciones de invierno Dios nos prepara para el verano que da frutos abundantes y vigorosos. Por ejemplo, si no existiera el invierno, los parásitos proliferarían tanto que las plantas no podrían subsistir. Asimismo, Dios, a través de las aflicciones en la vida, en tiempos de invierno hace que nuestras transgresiones del pecado se despeguen de nosotros, preparándonos para el verano listo a dar frutos vigorosos con nuestro crecimiento espiritual. Por tanto, si está pasando un invierno frío y despiadado en este momento, no piensen que Dios lo ha abandonado, sino que lo está preparando para un verano donde va a dar unos frutos vigorosos y abundantes con su crecimiento espiritual. Si aplicamos esto a Judá, que se convirtió prisionero de Babilonia, significa un invierno para el pueblo de Israel, pero ese invierno hizo que pudieran desterrar todos los pecados cometieron abandonando a Dios, y consecuentemente resultando en el regreso a Dios. Por esa razón, el autor de Salmos habla de la esperanza que estaba empezando a crecer en él, por la restauración del pueblo de Israel por la misma misteriosa providencia de Dios. En el versículo 19 dice: no entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Tórtola es una paloma torcaz oriental que no puede protegerse a sí misma como Judá. Y el orar que no les dieran a las fieras la tórtola se refería a que no le hiciera derrumbar a Judá por completo en las manos de Babilonia. Y en el versículo 20 ora a Dios que no se olvide de su promesa. La promesa de restauración, si oraban a Dios. Y su oración fue respondida. Babilonia llevó prisionero a Judá, pero no pudieron convertir esclavos completamente. Porque Dios hizo que el pueblo de Israel regresará a su país de origen. Por tanto, nosotros debemos de recordar el día de hoy, conocer bien la voluntad de Dios y por más aflicciones que nos azoten nuestras vidas. Debemos de tener fe de que Dios tiene el control para rescatarnos y levantarnos de ese charco de aflicciones para dar su bendición. ¿Ha pedido a Dios alguna vez algo humanamente imposible y ha sido respondida esa oración? Vamos a compartirlo. Vamos a compartir lo nuevo que has sentido y decidido con las palabras de hoy.